Buenas tardes, colegas. Es un gusto saludarles. Espero se encuentren bien. Quisiera saber si me escuchan y si se logra ver la presentación que estoy proyectando. Sí, se escucha y se ve. Gracias, muy amable. Bueno, como ya es la hora, vamos a empezar. Nosotros la semana pasada nos había quedado pendiente una pequeña parte referida al proceso que se lleva a cabo, digamos, el proceso gráfico que se lleva a cabo para, eh, para desarrollar, vamos a decirlo así, los procedimientos de reclutamiento, selección y contratación. Entonces, dicho eso, recordemos lo siguiente. Uno de los aspectos claves que comentábamos la semana pasada era que estamos en un macro proceso que se llama incorporar personas a la organización. Entonces, yo quiero incorporar personas a la organización, pero de alguna manera, de acuerdo a lo que venimos diciendo, que recursos humanos es un socio estratégico de la organización, yo quiero buscar la manera de incorporar al idóneo, ¿verdad? Y al idóneo es aquel aspirante que tiene el perfil más adecuado de acuerdo a la necesidad o solicitud que tiene la institución, la empresa, la organización que tiene la vacante abierta. Entonces, ¿cómo comienza este proceso? O sea, ¿por qué recursos humanos comienza a buscar gente? Bueno, todo parte, ¿verdad? De acá, donde dice el gerente de línea presenta una necesidad. Ese gerente de línea presenta una necesidad por el simple hecho de que, fíjense que hay un asterisco, es decir, un conector y dice cuáles son las causales. ¿Cuáles son las causas por las cuales eh, solo discúlpenme un segundito. Ok, disculpen colegas. Entonces les estaba diciendo, ¿verdad? Que recursos humanos, como la unidad, vamos a llamarlo así, responsable pues de la incorporación de personas a la organización, no va a incorporar por incorporar. Debe haber una causal, debe haber criterio, ¿verdad? Debe haber una necesidad. Y las necesidades o las causales por las cuales recursos humanos en un momento dado desarrolla, activa el proceso de reclutamiento, y selección y contratación es porque o alguien se retiró voluntariamente o fue desvinculado, es decir, fue retirado de la empresa, de la organización, porque la organización ha crecido y ahora requiere más personas, ¿verdad? Más talento humano. Porque alguna colega está en pre o postnatal, aunque no suele usarse mucho por estos lados, pero es una causal. Cuando alguien es promovido a otro puesto, entonces deja su puesto actual y va a otro. Cuando alguien se jubila, ¿verdad? Que cumplió su periodo de, pues, de trabajo en esa organización y está digamos, en condiciones de jubilarse. Y lastimosamente cuando alguien fallece. Esas son las causales por las cuales contratamos a alguien. Entonces,
El gerente de línea presenta una necesidad por alguna de estas 7 causales. Envía a recursos humanos, ¿verdad? Envía una requisición a al gerente o a la gerencia de recursos humanos, donde es recibida esa requisición por el área de recursos humanos. Y lo primero que hace el responsable de recursos humanos es validar el descriptor del puesto. Eso es lo primero. ¿Por qué lo hace? Porque necesita saber que ese cargo exista, que no sea, por ejemplo, un capricho de alguien de querer contratar a alguien. ¿Por qué tiene que validarlo? Porque contratar a alguien que no esté en el organigrama no se debe hacer, porque no está previsto el pasivo laboral. ¿Qué es el pasivo laboral? Su salario, sus aguinaldos, sus vacaciones, es decir, todo lo que le pagamos durante el año. Entonces, si el cargo existe, entonces por supuesto que Recursos Humanos le da curso al proceso, pero si no existe, le dice al gerente de línea, esta posición no se puede buscar porque no está creada. Es decir, el que autoriza la creación de estos puestos es la directiva. Recursos Humanos lleva el liderazgo y pues presenta toda la información. Ahora, una vez que Recursos Humanos ha validado que el cargo existe, entonces va a analizar o va a decidir el método de búsqueda. Entonces, el método puede ser interno o externo. Si es interno, significa que que la organización, por políticas, le da prioridad primero a los trabajadores internos. Es una buena estrategia, ¿verdad? Entonces, si supongamos que el proceso va por lo interno, entonces Recursos Humanos diseña un mensaje y lo publica por correo, en carteleras de pasillo o por cualquier medio que le llegue internamente a los colaboradores para ver quién se quiere postular. Los que se postulen se va a revisar su perfil, a ver si lo cumple, ¿verdad? Y los que cumplan el perfil irán al proceso, que es otro, que vamos a ver ahorita, el subproceso de selección. Por eso hay ahí un conector 2, ¿verdad? Pero eso es en caso de que la búsqueda sea interna. Pero si la búsqueda no es interna es porque es externa. Entonces el equipo de recursos humanos va a seleccionar el medio externo por donde va a publicar la vacante, que puede ser un aviso de prensa, puede ser en revistas especializadas, puede ser en páginas de preempleo, puede ser en redes sociales, puede hacer incluso una búsqueda referenciada, puede ir a las escuelas de negocio de las universidades, puede ir a las ferias de empleo de las universidades. Es decir, hay una gama de, digámoslo así, de medios en donde podemos ir a buscar aspirantes, ¿ok? Entonces, eso es en caso de que decidamos hacerlo de forma externa. Se debe diseñar un aviso. Supongamos que el aviso o el post, que algunas veces se le llama así, va por el medio que vaya. Entonces, yo tengo que diseñar el aviso. Para diseñar el aviso hay una técnica que se llama AIDA y esa técnica lo que busca es que el aviso tenga mayor visualidad, que tenga mayor visualización. Entonces, la A significa que el aviso debe ser atractivo, por ejemplo, en tamaño, colores, posición en el lugar donde lo vayamos a publicar. La I, que despierte el interés en el lector. Entonces, el interés puede estar asociado a frases como, por ejemplo, somos una empresa en pleno crecimiento, tenemos planes de carrera, planes de capacitación, ambiente de trabajo profesional, etcétera. O sea, algo que le interese al lector. La D significa el deseo, o sea, que que esa atracción y ese interés le genera el deseo de querer formar parte de la organización y finalmente la A, que es la acción, que sería en este caso enviar la síntesis curricular. Se recomienda para la síntesis curricular no dar ni números telefónicos ni direcciones físicas. ¿Por qué? Porque pues eso va a hacer que haya mucha gente en la empresa pues queriendo consultar y la mejor estrategia es hacerlo por correo electrónico. Una vez que se diseña el aviso y se publica, entonces esperamos los días que dure la publicación y comienzan a llegar los currículums. Por eso luego dice, se reciben los CV y ahí termina el subproceso. Entonces, ¿dónde empieza el subproceso de reclutamiento? Como lo dijimos ahorita, inicia con la necesidad del gerente de línea,
¿Dónde termina? Hemos visto que termina en la recepción de los currículos. Entonces, hasta ahora tenemos currículum. No hemos contratado a nadie. Entonces, ahora vamos a la fase 2, que es selección. Entonces, ¿qué nos dice la fase 2? Cambié de lámina, verifíquenme que se pueda ver. ¿Se ve Sí, la sí lámina se ve. siguiente? Ok, Sí se ve. Sí. gracias. Gracias. Entonces, en la fase 2, que sería selección, es otro subproceso. Entonces, ¿dónde inicia ya este proceso, este subproceso? Inicia con la selección o la... Inicia con la selección o la tamización de los currículos. ¿Qué significa la tamización? Hacer una revisión en la cual podamos determinar si cuáles currículum o cuáles perfiles que han llegado a través del currículum se adaptan a las necesidades que estamos buscando, ¿verdad? Por eso dice, inicia el proceso de selección con la tamización. Supongamos que me llegaron 100 currículums, supongamos. Y de los 100 currículums, yo determiné que solo 20 guardan relación con el puesto. Entonces, yo paso a la siguiente fase, que es la planificación de las entrevistas iniciales. Algunos la llaman entrevista preliminar. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista inicial o preliminar? Descartar aquellos aspirantes que no están en sintonía con lo que ofrecemos. Entonces, ya lo vamos a explicar. Entonces, luego dice, se ejecuta la entrevista. Planificar significa definir horarios, lugar, logística, tener a la mano los currículums, revisar los currículums, saber a qué hora viene tal persona, cuál persona, si es presencial. Pero si la entrevista la queremos hacer virtual, igualmente. Yo previamente debo haber leído ese currículum, debo haber leído de qué se trata, cuál es la experiencia, la formación, etc. Cuando ejecuto la entrevista preliminar, aquí se preguntan cosas muy precisas. Por ejemplo, trato es de validar si la experiencia que me está colocando en el currículum me la sabe explicar. Es decir, por favor, ¿me puedes explicar de manera resumida en cuál es tu trayectoria, cuál es tu experiencia? Yo tengo que estar muy atento para que lo que me diga el aspirante, constatarlo con lo que está en el currículum y con la necesidad que yo tengo en el puesto. Cosas como, por ejemplo, actualmente estás trabajando. ¿Qué pasa si me dice, sí, eso no es un pecado? Pero si yo le digo, oye, esta posición está bastante urgida, nosotros esperamos en 3 días ya dar con la persona. Si tú quedases seleccionado, ¿cómo vas a hacer? Porque estás trabajando. Es una pregunta capciosa porque yo lo que quiero saber es si me dice, bueno, si usted me dice que empezamos mañana, yo inicio mañana. Me estaría demostrando que no es responsable, porque así como me dijo, ahorita estoy trabajando y estoy buscando otro empleo. Si yo le digo, mira, ¿qué pasa si quedas seleccionado para ser contratado? ¿Cómo vas a hacer con tu otro empleo? La respuesta que espera el reclutador es, bueno, yo primero debo cerrar allá, no me puedo venir así de la noche a la mañana, yo tengo que dejar cosas arregladas, tal vez a alguien preparado, para poderme venir acá, porque no quiero quedar mal allá. Entonces, ya estoy viendo que es una persona responsable, ¿verdad? Igualmente, cosas que se preguntan en esta entrevista es, ¿cuál es la aspiración salarial? Hay organizaciones que no les gusta o no tienen en su política indicarle al aspirante cuánto paga la posición. Pero si la persona, supongamos que la posición paga $2,000, supongamos, y él me dice, yo aspiro 2,800, yo lo que le puedo decir es, ok, pero tu aspiración está muy, pero muy por encima de lo que podemos pagar. Así que yo considero que es mejor que no sigas en el proceso. Si me dice, no, pero yo estoy dispuesto a rebajar, fíjense, de 2,000 a 2,800 hay una buena cantidad, ¿verdad? O sea, hay casi un 40% o un 40%. Entonces, si yo lo dejo seguir en el proceso, ese es un riesgo de que se vaya a mitad de camino en caso de que quede seleccionado. Ahora, si me dice, yo aspiro 2,100, yo le digo, mira, estás por encima del promedio del rango, pero es muy poco. Te quiero proponer algo, me parece que tu perfil es bueno, me gustaría invitarte a que sigas en el proceso.
Y dependiendo de los resultados, cuando yo te hable, que va a ser más adelante, dependiendo de tus resultados en el subproceso de selección, te voy a hablar de los beneficios que tenemos que superan esa diferencia que tú tienes. Esto si la empresa no tiene por política decir cuánto paga la posición. Ahora, si la empresa tiene la política de decir, mira, nosotros pagamos 2.000 nada más, pero no es igual 2.000 a 2.100 que 2.000 a 2.800. Entonces, los que queden de esos 20, vamos a suponer que quedaron 8, supongamos. Esos 8 van a ir a las pruebas, ¿verdad? Entonces, en la entrevista yo puedo preguntar cosas como, por ejemplo, conocer qué tan apto está el aspirante para la vacante, si la información que indica en su hoja es coherente a lo que dice o genera valor agregado, ver la actitud y el comportamiento de la persona durante la entrevista, como lo dije anteriormente, contrastar, perdón, si el perfil y los conocimientos del aspirante guardan relación con lo que dice el currículum. Y si está dispuesto, digamos, a hacer funciones que la organización demanda y el interés de hacerlo. Es decir, entonces trato de conocerlo. Si a mí me parece que el avance es positivo y la persona está dispuesta pues, a negociar el salario, entonces yo lo llevo a las pruebas, que es la parte interesante. Dependiendo de su organización, pueden desarrollar pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, psicométricas. En El Salvador todavía se permite el polígrafo. Hay países que no lo permiten. Hacer una entrevista conductual, que es parte de lo que espero que nos alcance el tiempo para ver hoy. Los assessment centers, que son dramatizaciones para identificar tendencias de comportamiento de la persona. Y la grafología, que también se utiliza para descubrir tendencias de comportamiento de las personas, pero a través de la escritura. ¿Ok? De los resultados de esos 8, entonces yo voy a definir la terna. La terna significa 3, pero no siempre tiene que ser 3. Lo que sí yo debo decir es que esta terna tiene uno que está en primera posición, uno en segundo, tercero, y si hay un cuarto, un cuarto. Y esa terna se la voy a presentar al gerente, pero con un informe. Yo preparo un informe y le entrego al gerente de línea, al que en reclutamiento me pidió que le contratara una persona. Le presento el informe, le explico cuáles fueron las valoraciones y el orden de, digamos, de resultados, y le doy la oportunidad, si él lo desea, que entreviste a las personas. Él los puede entrevistar, pero la idea es que sea él quien decida a quién le vamos a hacer la oferta, no recursos humanos, ¿verdad? Si él los entrevista o no, al final él va a decidir, le va a informar a recursos humanos a quién le haga la oferta en primera instancia, ¿verdad? Luego, recursos humanos, cuando tenga ese dato, llama a la persona que quedó en primer lugar, le hace la oferta. Se hacen 2 ofertas. Una que se llama una oferta de servicio y otra que se llama oferta económica. La oferta de servicio está referida o relacionada a las actividades o funciones que va a desempeñar la persona, con todo el lujo de detalle. Y la oferta económica se refiere a todos salarios, retribuciones, beneficios o incentivos que entrega esta organización para esa posición. Si la persona acepta la oferta, entonces voy a la fase 3, que es la que vamos a ver aquí, que es contratación. Pero si la persona me dice no, no me parece la oferta, acuérdense que yo tengo varios, entonces yo le digo al gerente, el número 1 no aceptó, voy a hacer la oferta al número 2. Es muy complicado que todos digan que no, pero si eso llegase a ocurrir, lo más probable es que Recursos Humanos tenga que hacer un análisis y un diagnóstico desde cero para ver por qué los aspirantes, a pesar de necesitar el trabajo, no están aceptando. ¿Será tema salarial? ¿Será la oferta económica? ¿Será la oferta de servicios? ¿Será alguna percepción negativa que tiene de la organización? Entonces, ¿será que no le describimos claramente las funciones tomando como base el descriptor del puesto? Entonces, pero lo más probable es que alguien acepte, pero si llegase alguien, si todos llegasen a decir que no, estamos en problemas, porque algo hicimos mal. Y no es que lo hicimos mal porque no sepamos, algo pasó, algo se desvirtuó, algo está pasando. Entonces, este es el de selección, esto es clave. Si se dan cuenta, los
4 primeros procesos dentro de las pruebas es conocimientos, habilidades, pruebas psicométricas y polígrafo. Pero las 3 últimas son para la parte conductual, actitudinal, emocional, entrevistas conductuales, assessment center y grafología. Y ese es el grave problema, permítame decírselo. Actualmente, que el reclutamiento le da más fuerza a los conocimientos y a las habilidades y deja a un lado la actitud y la disposición. Entonces, la actitud y la disposición la manejamos con las entrevistas conductuales. Les pido por favor a los colegas, si son tan amables, de revisar sus micrófonos y apagarlos, porque se está generando interrupción. Gracias, muy amable. Entonces, aquí están las dos combinaciones. Analizar la parte de conocimientos y habilidades y la otra parte, analizar los aspectos conductuales. ¿Okay? Entonces, supongamos que sí, que una de las personas aceptó, entonces nos vamos a la fase 3, que es contratación. ¿Qué es contratación? Entonces, en contratación, evidentemente es un proceso mucho más corto, ¿verdad? Entonces, como se supone que el candidato acepta la oferta, ¿verdad? Por eso les decía, si no la acepta, se informa al gerente para hacer la oferta al segundo, al tercero. Pero si ninguno acepta la oferta, se hace un análisis y se decide si ubicar otro aspirante que estuvo en el proceso o iniciar el proceso de nuevo. Yo no les recomiendo la primera opción, llamar a otro que estuvo en el proceso, porque se supone que hicimos el tamizaje y se supone que de 100 quedaron 8, perdón, quedaron 20, de 20 quedaron 8 y de 8 quedaron 4 y los 4 ninguno aceptó. Pero se supone que los últimos 4 son los que han obtenido mejores resultados. Entonces quiere decir que si yo me voy hacia atrás, estaré intentando contratar a alguien que no tiene las competencias. Entonces el problema va a ser mayor. Por eso ahí se dice, o se le hace la oferta a otro, y eso lo decide el gerente de línea, o se inicia el proceso de nuevo. Eso lo decide el gerente de línea. Porque tal vez el gerente de línea me dice, mira, yo voy a hacer algo, yo voy a buscar una persona y cuando yo la tenga, la mando a recursos humanos para que tú hagas el proceso. Pero ya yo tengo, digamos, la certeza de que esta persona es recomendada, por decir algo, ¿verdad? Okay. Eso en caso de que alguno diga que no, pero si alguno dice que sí, entonces ahí dice, se firman los documentos, se define la fecha de inicio o de ingreso a la organización, se comunica al gerente de línea y entonces se documenta la información del expediente y se guarda en la base de datos. Si ustedes recuerdan la primera clase, yo les mencionaba los 6 macroprocesos y el número 6 se llama Auditoría de Recursos Humanos, que tiene 2 subprocesos, base de datos y sistema de información administrativo. Entonces, yo guardo su expediente allí, se preparan los indicadores como, por ejemplo, tiempo promedio que nos duró la contratación, nivel de fortalezas y brechas que tiene el aspirante, o en este caso la persona que va a ingresar, versus lo que requiere el puesto, cuáles fueron los aspectos donde estuvo más sobresaliente y cuáles fueron los que no. O sea, yo tengo que hacer algunos indicadores, ¿verdad? Y finalmente, como dice allí, se desarrolla la inducción general. ¿Quién desarrolla la inducción general? La desarrolla Recursos Humanos el primer día que la persona va a la oficina, a la empresa. El primer día la persona se dirige a recursos humanos. Allí alguien le da una inducción general. ¿Qué contiene la inducción general? Se le habla acerca de la misión, visión, valores, objetivos, códigos de ética, códigos de funcionamiento, algunas normas o reglas que hay en la organización, algunas políticas, como por ejemplo políticas de proyección o de promoción, políticas de desvinculación, políticas de ajuste salarial, políticas de capacitación, políticas sobre beneficios al trabajador, etcétera. Pero también le puedo hablar acerca de los productos o servicios que nosotros comercializamos, dónde los comercializamos, cuáles son nuestros productos o nuestros servicios estrella, cuáles son el tipo de cliente. También le hablamos de cosas como, por ejemplo, riesgos laborales o los procedimientos para minimizar o evitar riesgos laborales. Le hablamos también un poco de la calidad de vida en el trabajo, como por ejemplo,
el uso de y cumplimiento de normativas como de desalojo, simulacro. Es decir, yo le doy un compendio general de la organización, pero eso lo hace recursos humanos. Se llama la inducción general. Luego que le hemos dado esa inducción, que no hay, escuchen bien, no hay una estandarización que diga eso debe durar tantas horas, tantos días o tantas semanas. Dependiendo de la complejidad de la organización y de la facilidad de entrenar a la persona, puede durar horas o puede durar días la inducción general. Terminada la inducción general, viene la inducción específica y esa la da el gerente de línea o a la persona que él desee, que a él le asigne esa tarea. Entonces, a la persona nueva la van a recibir, hay un proceso de socialización que es presentarlo al equipo, se le habla sobre su puesto de trabajo, sus equipos, su tecnología, se le dan las claves de acceso, los passwords, las claves, se le crean sus usuarios, se le habla sobre con qué unidades se va a relacionar, con qué proceso va a trabajar. Siempre se le asigna una persona que tal vez la primera o las 2 primeras semanas le dé apoyo para irse adaptando. Esa es la inducción específica ya sobre el puesto. Y ahí finaliza el proceso. Ahí ya la persona forma parte de la organización y luego vamos a ver más adelante en el módulo 3, que por ejemplo se va a capacitar, en el módulo 4, que se le va a hacer evaluación del desempeño, en el módulo 5, el tema de las psicopatologías o el tema de la negociación y manejo de conflictos o el tema del liderazgo, son temas que vamos a ir viendo. Pero de lo que vimos la semana pasada y estos 3 esquemas, ahí confluye el, el macroproceso integrar o incorporar personas a la organización. Y ya saben que está conformado por 3 subprocesos: reclutamiento, selección y contratación. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Sí, yo tengo una consulta, Roberto. En el caso Adelante. del candidato, ¿cómo se llama? Cuando se le hace la oferta salarial y la deja debajo de lo que está proponiendo la empresa, ¿qué sucedería en ese caso? ¿Cómo se considera? Es decir, a ver si te comprendí, que, que él, o sea, él va a recibir un salario menor al que recibe actualmente, o al contrario. No, digamos, la empresa está ofreciendo $2,000, pero cuando le Ajá. preguntan cuál es tu pretensión salarial y dice 1,500, 1,800, ¿eso cómo se considera? Ok, una empresa ética le dice, esta plaza está presupuestada para $2,000, porque ese dinero ya está presupuestado. Acuérdate que eso lo administra finanza, auditoría, aplica las auditorías. Entonces, ahí, ¿esto dónde puede pasar? No, no porque sea una empresa familiar, sino que el dueño de la empresa que trabaja con la esposa, los fundadores, diga, bueno, pidió 1,500, págale. Y le dice finanza, ahí mueve el presupuesto. Pero si es una empresa seria, que también puede ser de un grupo familiar, lo normal es que diga, bueno, hay que pagarle lo justo. Ahora, aquí hay un detalle de tu pregunta que es muy interesante. Yo podría preguntar, por eso es que al principio, porque esto está ocurriendo en contratación, pero en selección, que es el segundo, o sea, primero viene reclutamiento, luego selección y después contratación. En selección, lo primero que yo hice fue la entrevista preliminar y yo pregunté varias cosas, pero 3 fundamentales. Validé la experiencia de la persona, la constaté sobre el currículum y sobre lo que me dice. Segundo, eh, digamos, la disponibilidad, por ejemplo, la disposición de viajar, turnos así, turnos extra. Pero la tercera es la aspiración salarial. Si él me dice ahí, yo aspiro 1,500, yo no tengo por qué decirle, ah, no, pero pagamos más, ok, está dentro del rango. Sorpresa y beneficio para él que si queda, le decimos 2,000. Pero hay otra cosa. Yo como recursos humanos, yo tengo que entonces poner ojo muy claro en el currículo, en la experiencia, porque puede ser que tenga una persona con la buena intención de trabajar, pero no sabe cuánto vale. Cuando un trabajador no sabe cuánto vale, se puede convertir en un problema, porque si encontramos una empresa de estas que son medio
no son éticas, entonces lo pueden perjudicar. Entonces yo le podría decir en la entrevista, mira, tú estás por debajo del salario, pero yo no lo voy a dejar a él que siga el proceso de selección solo porque esté por debajo. Porque es algo así como que buscamos a un contador, supongamos, y se presentó una persona como administrador, pero nunca ha trabajado en contabilidad, no tiene la certificación para firmar balance, mucho menos auditoría. Entonces, yo digo, el perfil es muy bueno, el de administrador, pero no guarda total relación con la contabilidad. Segundo, no tiene certificaciones requeridas. Y tercero, está por debajo. Entonces, aunque yo diga, ese perfil está bien, no me cuadra con esto. Ahora, si la persona sí tiene el perfil, sí tiene experiencia en contabilidad, en esto, y me pide 1.500, pueden pasar dos cosas, o que no sepa cuánto vale en el mercado, o que está desesperado por entrar a la empresa y que lo contraten por alguna situación que tienen. Entonces, mientras yo no lo ponga a firmar el contrato de que acepte si le hago la oferta, yo le puedo decir a él, tú te estás vendiendo por debajo del salario, pero esta empresa paga acá. Lo que yo sí, como recurso humano, debo estar claro es que debo estar lo suficientemente seguro que tiene las competencias para cubrir por lo menos el 80% del perfil que se requiere. Es decir, la empresa siempre pide el 100% de las competencias y él me da el 80%. Entonces yo digo, la diferencia es 20, es decir, tiene 80% de competencia y 20 de brecha. Las brechas son, ¿cuán significativas son? O las brechas, ¿a qué procesos críticos está asociado? Si las brechas no son críticas, yo digo, no hay problema, se maneja con capacitación. Pero si las brechas son críticas, yo tengo que ahora cuantificar de ese 20% de brecha, qué porcentaje y qué tipo de brechas son críticas para yo llevar esto al comité y decir, tengo esta persona, tiene este perfil muy bueno, tiene brechas, tiene un 20%, pero del 20% hay un 5% que son críticas y él es el mejor del resto. Entonces, ¿lo contratamos con el compromiso de capacitarlo inmediatamente o buscamos a otro? Pero a tu pregunta inicial, si somos una empresa ética, porque se supone que esos 2.000 están presupuestados en una estructura de costos salariales. Entonces, yo no lo puedo cambiar así nada más. Ahora, sí ocurre que algunas empresas no éticas dicen, aprovechemos que llegó uno más económico y le pagas menos. Eso no debería ser. ¿Ok? Ok, me Queda queda claro. Eh, excelente. Solamente preguntaba eso porque yo sí lo he visto en lugares de trabajo que a veces, como usted dice, la persona se vende mal o está desesperado o realmente no sabe cuánto vale, ¿verdad? Y sí, hay empresas que se aprovechan de eso y ya no pagan lo presupuestado, sino que pagan menos todavía. Y de ahí es donde devalúan el trabajo de la persona, pues, y la profesión prácticamente. Y no solo una profesión, sino que todas las profesiones y los cargos. Y Entonces, por luego, eso estaba la sí, inquietud. ¿No? no, está bien, es válido. Y eso, eh, de alguna manera, eso hace que la empresa se llene de gente no profesional. Porque esa persona imaginaria que estamos manejando, cuando se despierte y consiga un trabajo que lo valoren, se va a ir. Y entonces el que venga, que quiera exigir, porque vale, no se lo van a dar, no va a entrar aquel que tal vez no tiene las competencias requeridas y dice, bueno, le vamos a pagar a que este está pidiendo 1.200 y así sucesivamente. Entonces, por eso es que es necesario tener una estructura de costos asociada a los salarios, con bandas, ¿verdad? Yo puedo tener un analista junior y tengo 3 bandas dentro de junior. Puedo tener analistas semisenior y tengo 4 bandas dentro de los semisenior. Y puedo tener una estructura de senior y tengo 2 bandas. Entonces, siempre entre una banda y otra hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La antigüedad, el rendimiento, la formación académica, el valor agregado, ¿no? Y eso lo hacen las empresas serias. Es decir, que yo mantengo una relación de los salarios, pero obedece una estructura y la estructura se obtiene con estudios de mercado, no así al azar. Como yo tengo un amigo que tiene una zapatería y le paga a la secretaria tanto, aquí que tengo una empresa grande le pago tanto, ¿no? Así no se maneja eso. ¿Okay? Bien, no sé si colegas hay otra pregunta, algún comentario.
Bueno, mire, si no hay pregunta o si la hay, no importa, levanta. Ah, perdón, por aquí me levantaron la mano, es que tengo la pantalla en otro lado, tengo a... Roberto, Ajá, adelante. buenas noches. En cuanto a, dijiste tú que hay dos tipos de ofertas, me queda súper clara la económica. ¿Puedes ampliarme un poco sobre el contenido de la oferta de servicio, por favor? Claro, con todo gusto. Mire, hay un documento oficial que ustedes conocen que se llama el descriptor del puesto. Ese descriptor del puesto, evidentemente, es un instrumento que se ha elaborado, se ha autorizado por la directiva y ahí se describe las tareas principales, las tareas secundarias, la experiencia que requerimos de la persona, la formación, conocimientos especiales de tecnología, métodos, técnicas, cuáles son los indicadores con los que vamos a medirlo, cuáles son las relaciones que el ocupante de este puesto guarda con otros puestos. O sea, eso es un trabajo bien interesante, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de la oferta de servicio y yo le digo, vamos a suponer, yo a ti te digo, mira, pagamos $2,000. Ah, ok, perfecto. Sí, ok, acepto el salario. Ahora, ¿qué vas a hacer? Bueno, tú vas a encargarte de este proceso, este proceso, este proceso, pero tienes que viajar 2 veces a la semana a San Miguel y tienes que viajar una vez a la semana a Santa Ana, por ejemplo. En San Miguel, lo ideal es que te vayas hoy lunes a las 4 de la mañana y te regresas el martes, o sea, duermes en San Miguel, trabajas el martes de 8 a 3 y te vienes a las 3 de la tarde, por ejemplo, de 8 a 5. Y cuando vayas a Santa Ana, bueno, ahí sí vas a ir a por vuelta. No tenemos vehículo, pero sí pagamos viático. Entonces tú empiezas a decir, caramba, por ejemplo, yo tengo niños pequeños, yo no tengo quien me los cuide en la noche, ¿cómo me voy a ir y quedarme a dormir allá? No me los puedo llevar. Viajar en el día y volver el mismo día no hay problema. Otra cosa, me están pidiendo que yo use mi carro y el viático no compensa el deterioro. Entonces, cosas como, por ejemplo, tienes que supervisar 2 veces a la semana gente que está en otro lugar, y tú dices, caramba, por esas zonas, wow, son algo delicadas. O cosas como, por ejemplo, tienes que irte al almacén y ahorita tenemos falla de personas, o sea, que alguna vez te vas a tener que ayudar al almacén. Entonces tú dices, caramba, el nombre del cargo, la posición, no se compagina del todo con lo que me están indicando. Entonces hacemos la oferta de servicio para que la persona antes de firmar sepa con claridad qué va a hacer, qué esperamos. Pero eso lo hace la empresa ética. No que cuando entras te dicen, tienes que ir para San Miguel y venirte mañana. Y tú dices, pero a mí no me dijeron nada. Ah, a usted no le dijeron nada, pero eso está en el descriptor. Pero yo veo el descriptor y no dice nada. Entonces, las empresas serias te ponen en blanco y negro todo. Y ahí tú puedes decidir y además de eso, cumplir lo que está ahí en blanco y negro. Entonces, la oferta de servicio, mientras más detallada, mejor. Cosas como, por ejemplo, mira, nosotros aquí no trabajamos los sábados, mucho menos los domingos, pero por lo menos 4 veces al año venimos sábado y domingo a hacer inventario, a hacer esto. Tenemos una cultura, nosotros mismos pintamos las paredes. Entonces, 2 veces al año venimos a pintar paredes, todos, gerentes, coordinadores, analistas, operarios. Entonces, para que no me agarre de sorpresa, porque si no, esos son elementos, como somos seres emocionales, que de repente dice, yo no, a mí no me contrataron para pintar paredes los domingos. El domingo es el único día que yo tengo para salir con mis hijos y mi familia, entonces voy a estar pintando paredes. Entonces, es mejor correr el riesgo que me diga, mire, señor, le agradezco la oferta económica, muy interesante, pero yo no trabajo sábado ni domingo. Ah, perfecto. Ahora, si nosotros estos datos que no son críticos, los generalizamos. Por ejemplo, en la entrevista inicial preliminar, yo le digo, mire, no trabajamos sábado y domingo, trabajamos 40 horas a la semana, aunque por ley podemos llevarlo a 44, pero solo lo usamos en casos especiales, como por ejemplo un inventario, como por ejemplo, nuestro modelo de negocio es que vendemos y vendemos, pero si un cliente nos pide algo y el equipo de almacén o el equipo de facturación no puede por el volumen, le pedimos ayuda a algunas personas, le pagamos la hora extra, le pagamos el traslado, el almuerzo. Entonces tú dices, ah, ese es otro panorama, ¿verdad? Pero la oferta de servicio debe partir de dejar claridad del descriptor del puesto, más otros elementos que donde vamos a encontrar en el manual de funciones, porque una cosa es el descriptor del puesto y otra es el manual de funciones.
El descriptor del puesto te dice lo que debes hacer y el manual te dice cómo lo debes hacer, cómo te relacionas, cuánto dura esto, a quién se lo entrega. ¿Ve? Entonces, cuando yo tengo esa claridad, eso, yo puedo tomar esos insumos y transformarlo. Cuando yo digo una oferta es un listado de actividades, por decirle un nombre. Aquí este puesto tiene responsabilidad de hacer esto, relacionarse con esto, entregar esto, buscar esto. Y así nos evitamos problemas mayores cuando ya la persona está dentro de la organización. ¿Sirve eso? Sí, me queda claro, gracias. Bien, excelente. Bueno, colega, mire, entonces ahora a mí me gustaría, dentro del módulo 2 que estamos, me gustaría trabajar con ustedes el otro tema que se denomina las entrevistas conductuales. Entonces, voy a switchar, voy a cambiar la presentación. Solo permítame compartírselas acá y acá. Voy a sacar la que tengo y voy a colocarles la otra. Todo esto está en la plataforma, ¿ok? Todo esto lo tienen ustedes ya alojado, incluso desde la semana antes pasada. Ok, ahí deberían ver ahorita que dice técnica para desarrollar una entrevista efectiva en el proceso de selección. Bueno, mire, me voy a ir al grano. ¿Por qué me voy a ir al grano? Porque necesito que esto nos quede claro, porque este es su segundo proyecto. ¿Cuál es su segundo proyecto que pide el INSAFORP? Que hagan que diseñen, perdón, porque porque cuando el diplomado es presencial, lo hacemos en equipo. Entonces, cada quien dramatiza la entrevista, pero como lo tenemos acá virtual, entonces yo solo, pues se pide solamente la formulación de las preguntas. Entonces, a partir de este momento, voy a explicarles qué es la entrevista y sobre todo qué es la entrevista conductual por competencia. Generar una distinción entre una entrevista preliminar o inicial y una entrevista conductual por competencia. Entonces, solo valido si ven que avanzo en las láminas. ¿Se ve que avanza? Sí, se ve. Ok. Sí. Bien. ¿Cuál es el objetivo de esto? Darle herramientas para que aprendan a manejar entrevistas conductuales. 2. La entrevista conductual por competencia busca principalmente identificar tendencias de comportamientos de la persona. Y ya vamos a ver cómo. ¿Qué es una entrevista? Podemos decir, ¿verdad? Que es el momento donde buscamos conocer más allá de lo que tiene la síntesis curricular. Sea presencial, sea virtual. Algunas organizaciones hoy en día, por el tema de la pandemia y el tema del problema de salud pública mundial que tenemos, la entrevista preliminar la manejan algunas veces con una encuesta tipo Google. Diseñan una encuesta, formulan 4, 5, máximo 6 preguntas, 7 preguntas, y ya para ellos esa es la entrevista preliminar. Los que pasen ese filtro, digamos que avanzan a las pruebas, pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, etc. Las personas, y se va filtrando, ¿verdad? Y las personas que hayan aprobado todas esas pruebas, entonces podemos hacer 3 cosas. La entrevista conductual, el Assessment Center, que es la dramatización, que igualmente busca identificar tendencias de comportamiento, y la grafología. Lastimosamente no se utiliza en El Salvador, pero la grafología es una técnica pero muy buena, que se afianza o se apalanca en la escritura propia de la persona para conocer a través de sus rasgos de escritura tendencias de comportamiento. Y si funciona. Evidentemente tiene un margen de error porque es una técnica, no es una ciencia. Pero esa técnica, complementada con el Assessment Center, complementada con la entrevista conductual y complementada con las pruebas de conocimientos, habilidades, etcétera, me da un perfil más ampliado. Entonces me da un perfil del aspirante de conocimientos y habilidades y me da un perfil de actitud y de emoción y de disposición. ¿Ok? Entonces,
Yo en esta presentación les he dejado, no sé si o un poco más de 100 preguntas modelos. No aspiro no voy a poder pasar hoy las 100, ni ustedes lleguen a hacer, a llevar a cabo una entrevista con 100 preguntas, porque pues, eso no se estila. Yo voy a manejar ahorita 20 preguntas. De esas 20 preguntas, voy a empezar acá y voy a terminar acá. De esas 20 preguntas, yo les sugiero, porque yo le voy a dar un cargo. Mira, no sé, un analista financiero, un contador, un programador, una secretaria, un operario. O sea, yo le puedo dar cualquier perfil. Entonces, ustedes lo que tienen que centrarse es en decir, ya esta persona pasó la prueba, la entrevista inicial o preliminar. Ya esta persona pasó algunas pruebas de conocimientos, habilidades y va bien. Ya descubrimos conocimientos y habilidades. Ahora queremos descubrir conducta. Entonces, en estas preguntas, o en todas las preguntas que están en esta presentación, pero empezando por esta, ustedes se pueden afianzar. Ustedes podrían cambiar la redacción si así lo quieren, no hay ningún problema. Entonces, ustedes, repito, su proyecto 2, que aquí sí se permite que sea en equipo. Máximo 5 personas, pueden hacerlo 4, pueden hacerlo 3, pueden hacerlo 2, y el que por alguna razón lo quiera hacer individual, pues también es válido. ¿Ok? Pero digo máximo 5, porque normalmente en una organización más o menos de un tamaño promedio, digamos, la batería de preguntas no la configura una sola persona. ¿Por qué? Bueno, porque la idea es que tenga la riqueza del enfoque de diversas personas. Entonces, voy a empezar, ¿ok? Pregunta número 1, modelo. Perdón, que no es acá, es acá. Aquí en la página 27, la lámina. Pregunta modelo. Cuéntame cómo trabajaste efectivamente bajo presión. Aquí estoy preguntando sobre experiencia personal. ¿Qué quiero escuchar yo? Yo quiero escuchar algo preciso que me diga el entrevistado y qué resultado tuvo. Por ejemplo, uno de los ejemplos que le puedo dar es que por la naturaleza de nuestro servicio, en el anterior trabajo que estaba, vendíamos servicio y un cliente de la noche a la mañana nos hizo una requisición que representaba buenos ingresos para la organización. Estábamos necesitados de ella y aceptamos con el compromiso de trabajar horarios corridos sin perder la calidad. Y una de las técnicas que aplicamos fue que nos subdividimos en grupos de 4, cada grupo estaba formado por 5 personas, cada grupo de 5 tenía un líder, pero todos éramos activos haciendo el trabajo. Cada 4 horas hacíamos una reunión de 20 minutos de los avances, las desviaciones, y de esa forma pudimos sacar adelante el requerimiento y el cliente quedó satisfecho. Fíjense que no dije mucho. Solo le dije al entrevistador cuál era la situación y cómo la manejé. Porque él me preguntó, cuéntame cómo trabajaste efectivamente bajo presión. O sea, me está dando la apertura de alguna experiencia. Ahora, si yo no tengo experiencia, pues me tengo que decir, no he tenido esa experiencia. Es mejor decir eso a estar inventando. ¿Okay? Y en este caso, nosotros no somos el entrevistado, sino el entrevistador. Otra pregunta. ¿Cómo manejas un desafío? Fíjense que aquí le estoy preguntando indirectamente al aspirante. Los desafíos pueden estar ligados a cosas que no hacemos de manera cotidiana. Los desafíos pueden estar asociados a la carencia de recursos de cualquier tipo. Los desafíos pueden estar orientados a la posibilidad de que aparezcan riesgos, ¿verdad? Entonces, una respuesta que yo esperaría es, en tal momento, en tal lugar, nos solicitaron que lleváramos a cabo una actividad X y aún no teniendo la cantidad de personas estandarizadas para sacar eso adelante, lo pudimos lograr puesto que yo como líder, yo como supervisor, yo me cambié la gorra y me puse también la gorra de operador, me puse la gorra de analista,
y a su vez era el líder. Entonces, pero antes de eso, me sinceré con mis colaboradores y le dije, esto es un reto, esto es un desafío, tenemos las capacidades, no tenemos todos los recursos, no tenemos mucho tiempo, pero si nos proponemos hacerlo, yo creo en ustedes, solamente díganme si me acompañan o no. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Que el desafío me apalanqué en la comunicación, en la verdad y en el liderazgo. Es una respuesta excelente para un entrevistador. La tercera, ¿alguna vez ha cometido un error? Por supuesto que la respuesta sin pensarlo es sí. Sí. Piense ahora lo otro. ¿Y cómo lo manejaste? Bueno, un error puede ser de manera involuntaria, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, el error que yo cometí en el momento que lo cometí pudo estar basado en que el exceso de confianza, pudo estar basado en el exceso de confianza hacia mis colaboradores y no validé. Pudo estar basado en que no le di un alto significado a los riesgos y en ese momento aparecieron los riesgos, se hicieron presentes, nos afectaron, pero de eso aprendimos. Eso es lo que quiere escuchar el entrevistador. No el problema, sino, hija, ¿cómo lo manejaste? Y al final, ¿qué? Al final aprendimos que aunque la necesidad, la actividad, el trabajo sea muy sencillo, no por eso vamos a dejar de ver el entorno o el contexto completo. Eso es lo que... ¿Por qué? Porque aquí le está diciendo el aspirante al entrevistador. Hay que ser líder, hay que planificar, hay que tener visión futurista, hay que manejar riesgo, hay que validar, hay que aplicar juicio. Y eso es lo que quiere escuchar el entrevistador, no solamente el error, si tal cosa y no. Porque la pregunta no es del error, sino cómo manejaste eso y al final qué aprendiste, ¿verdad? 4, dame un ejemplo de cómo estableces metas. Por supuesto que la pregunta yo la puedo validar, metas laborales o metas en general. No, vamos a poner metas laborales, porque si me dicen metas personales, pues no hay ningún problema. Entonces, si es el caso de metas en general o metas laborales, la respuesta que espera el entrevistador es, bueno, yo primero me cercioraría, verificaría que hay un plan estratégico o que hay al menos una línea de dirección que nos diga hacia dónde va la organización y cuáles son las metas u objetivos estratégicos que quiere alcanzar. Eso es lo primero. O sea, ¿cuál es el rumbo? Bueno, yo ya conozco el rumbo. En segundo lugar, identifico mi equipo de trabajo, cuáles son las competencias y cuáles son las brechas. Y yo veo si las competencias que tienen en la actualidad aportan valor para alcanzar esas metas o si las brechas son más significativas, yo tengo que levantar la mano y decir, nosotros acá tenemos la disposición de apoyar, pero tenemos brechas, pedimos ayuda a recursos humanos en el tema de capacitación, por ejemplo, ¿verdad? También puedo responder aspectos como, por ejemplo, dependiendo de la complejidad de la meta, la puedo, digamos, asignar a grupos de trabajo, no a una sola persona, por aquello de que el complemento de las competencias trae la viabilidad o la posibilidad de alcanzar resultados. Y ahí está. ¿Qué le estoy diciendo yo al entrevistador? ¿O qué comprende el entrevistador? Tiene visión de planificación, de organización, sabe que la guía es las metas de la organización, sabe que primero van las metas de la organización y luego sus metas personales o locales del departamento, pero toma en cuenta la realidad del aporte que puede dar desde su departamento con los colaboradores que tiene. O sea, es una persona que busca ver más allá del contexto donde se circunscribe, sino más allá. Otra pregunta, número 5. Dame un ejemplo de una meta que alcanzaste y dime cómo lo lograste. Dame un ejemplo de una meta que alcanzaste y cómo lo lograste. Bueno, yo puedo ahí tomar cualquier meta. Por ejemplo, nos asignaron un proyecto y en la organización somos bien organizados, pero en este caso nos explicaron la premura, que había que hacer un gran esfuerzo por entregar el resultado casi en el 50% del tiempo menos. Y lo logré porque dije, tengo la disposición de hacerlo con mi equipo, pero entonces quiero que reconozcan que esto va a generar una carga de trabajo adicional, posiblemente vamos a tener que manejar horarios extendidos, entonces quisiera pues que a los empleados les reconozcan el horario extendido, les reconozcan
Es decir, el horario extraordinario de acuerdo a la ley. Quiero que le cumplan eso. Y quiero incluso que dependiendo de aquellos que no tienen vehículo y salen muy tarde, le habilitemos un traslado privado para que lo lleve a su casa. Listo. ¿Qué le estoy diciendo? Soy líder. No solamente pienso en el proyecto, pienso en mi gente, que es la que va a dar resultado. Reconozco que como personas también debo protegerlos. Y estoy dispuesto a apoyar ante esta situación que no es cotidiana, pero hay que salir adelante. Eso lo quiere escuchar el reclutador, el entrevistador. 6. Describe una decisión que tomaste que no era popular y explica cómo la manejaste y la implementaste. Bueno, mira, una vez me tocó a mí ser el portavoz de despedir, de desvincular una serie de personas. Una situación muy fuerte, pero primero preparé un discurso, no un discurso político, sino que lo primero que le dejé claro a las personas era que no se estaban desvinculando por rendimiento ni por capacidades. Por el contrario, que por problemas financieros de la empresa, ustedes con todo su perfil, toda su experiencia, todo su background, en este momento representaba un costo muy alto para la organización y no los podíamos tener a todos. Entonces, se hizo un estudio y, como siempre, estamos afectando a una familia, pero no estamos haciéndolo de forma masiva, sino a algunas personas. ¿Qué le ofrecemos? Le ofrecemos contratarlo como asesores freelance o independientes. Esto con la intención de seguir contando con sus conocimientos, sus habilidades, sus competencias, dándole la oportunidad que si así lo desean irse a otra organización, pero mientras consiguen un empleo, los podemos tener como freelance. Entonces, eso no le gustó mucho, pero cuando lo expliqué, lo detallé y todo era sobre la base de la realidad, todos comprendieron que no se trataba de nada personal. Así yo manejé esa situación. Entonces, ¿qué le estoy diciendo al entrevistador? Tengo calidad humana. Reconozco que es un proceso delicado porque estoy afectando no a una persona solamente, a un grupo familiar. Puedo estar cortando aspiraciones, cortando proyectos, pero le dimos una alternativa temporal y era tenerlos freelance porque ya los pasivos laborales no iban a ser los mismos. E incluso le dije, si más adelante la organización logra enderezar sus finanzas, ustedes serían los primeros en recontratar, pero eso no se los voy a asegurar. Es una intención que yo tengo, pero ahorita no está basada en nada, o sea, que no lo vean como una esperanza. No es la esperanza, lo que les ofrezco es freelance. Entonces, yo prefiero a que me digan eso, a que me estén hablando mentiras o me estén vacilando, como dicen, ¿verdad? Entonces, así manejé yo esa situación. E implementé un grupo de trabajadores conocedores de la cultura de la organización, freelance. ¿Okay? Pregunta 7. Dame un ejemplo de cómo trabajas en equipo. Bueno, la pregunta es ampliada. Vamos a suponer que me la preguntan yo como colaborador. Digo, bueno, mira, lo primero que yo hago para trabajar un equipo, lo primero que quiero es que me digan cuál es el objetivo del proyecto, cuál es el objetivo que yo tengo, o sea, mis responsabilidades que me están asignando. Me gustaría conocer la duración que voy a estar en el proyecto. Me gustaría conocer al resto del equipo. Igualmente me gustaría conocer si yo tengo en este proyecto clientes internos. ¿Qué significa eso? Si yo hago cosas que se las tengo que entregar al compañero porque él las termina y se le entrega a otro. O si mi trabajo va directamente a un cliente externo o interno, pero fuera de esta sala. Me gustaría conocer también las normas de trabajo, por ejemplo, el horario, cómo es la comunicación, quién es la voz de la comunicación, cómo se le va a dar seguimiento al proyecto, cómo quieren que presentemos resultados. O sea, yo le estoy diciendo sé trabajar en equipo, sé cómo se maneja un equipo y una de las cosas fundamentales es la comunicación y dejar clara la logística de trabajo. Eso lo quiere escuchar el entrevistador. La número 8, ¿qué haces si no estás de acuerdo con alguien en tu trabajo? La respuesta que espera el entrevistador, el reclutador es, bueno, lo primero es presentarle mi punto de vista de por qué no estoy de acuerdo con esa persona, lo sustento con criterios y genero apertura para escuchar a la otra persona y si hay que debatir o negociar, lo hago. Pero siempre con la actitud positiva de que aquí estamos trabajando ideas, no estamos compitiendo como personas ni como profesionales. Es decir, que si tú y yo seguimos enfrascados en que tú lo ves de una manera y yo de otra, y llega la hora del almuerzo,
Los dos nos podemos ir a almorzar, conversamos acerca del fútbol, de la política, del espacio, y cuando lleguemos de almorzar, seguimos discutiendo de trabajo. ¿Qué significa eso? Que yo no personalizo las diferencias de trabajo. Eso lo hace un líder. Eso lo hace una persona que tiene equilibrio emocional, que maneja la inteligencia emocional, que maneja la programación neurolingüística, que sabe que en el trabajo hay colegas, compañeros, no amigos, y que al fin y al cabo todos vamos a aportar o empujar o remar o irnos en la dirección del beneficio de la empresa, no particular. Esa sería una respuesta ideal si yo no estoy de acuerdo con alguien en el trabajo, porque es normal, ¿verdad? Yo esperaría que el otro pensara y actuara más o menos como yo lo planteé. Número 9, compártame un ejemplo donde fuiste capaz de motivar a los empleados o compañeros de trabajo. Bueno, mire, yo he aprendido que motivar a alguien no necesariamente es con dinero. Lastimosamente nos han enseñado que el dinero es como que lo máximo y no lo es. Yo puedo motivar a una persona enviándola a un programa de capacitación, explicándole claramente lo que va a pasar, por qué lo enviamos al programa, qué competencia va a desarrollar y qué esperamos después de él, qué esperamos después que llegue de la capacitación para aportar valor desde su puesto de trabajo y cuál es el camino que esta capacitación le puede habilitar en el resto de su crecimiento. Esa es una forma de motivar a una persona. Otra forma de motivar a una persona puede ser reconociendo cuáles son sus brechas y por qué necesito que comencemos a cerrar algunas. O sea, quiero que me des más de lo que ya me das, porque tienes brechas y ya las identificamos y vamos a trabajar en ellas. O sea, le estoy diciendo, tú me importas. Me importas porque tienes brecha y quiero que las superes y que quiero que las conviertas en competencia, que las cierres. No le estoy dando dinero, pero estoy sacando un dinero para que alguien lo capacite, lo entrene, lo desarrolle. Pero si yo no se lo vendo así, entonces él va a pensar, qué fastidio, un sábado, un domingo, una capacitación. No, tienes que venderle por qué te estoy mandando a capacitar. Esa es una forma de motivar a alguien. ¿Okay? Y finalmente, ¿has manejado una situación difícil? Bueno, creo que esta pregunta es una de las más comunes. Lo que hay que saber es estructurarla. Yo puedo ponerle muchos ejemplos. Vamos a suponer, la anterior era una de esas, cuando tengo diferencias con alguien. Otra puede ser, pues, mi jefe de cierto tiempo para acá comenzó a pedirme que me quedara un poco después del horario, media hora, una hora, casi todos los días, 2, 3, 4 días a la semana, y me molesté y pues le dije, jefe, pero al único que le pide es que se quede a mí, yo veo que los demás no y tal. Entonces el jefe me dio una lección y eso me ha servido a mí para manejar situaciones difíciles. Me dijo, sí es cierto, yo te he pedido reiteradamente que te quedes, pero, y tú lo has hecho bien, pero nunca había pasado esto que me estás diciendo que como que eres la oveja negra, ¿no? Pero fíjate que yo te tenía, era en prueba. Yo no quería probar tus capacidades, yo quería probar era tu nivel emocional, porque yo te estoy probando es para proyectarte a otra posición. Entonces, te recomiendo que para otra oportunidad preguntes, jefe, mire, una pregunta. Usted me está pidiendo a mí que me quede porque soy el único que tiene las competencias, es por confianza, porque es porque me gustaría saber por qué no le pide a otro. Entonces yo te diría, mira, te pido a ti primero por la confianza, segundo por las competencias y tercero que es parte de la proyección. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Explicarle al colaborador de una manera equilibrada emocionalmente y estratégicamente por qué le he venido pidiendo que se quede. Porque entonces yo le diría, porque aquí no queremos solamente jefes, queremos líderes. Entonces un líder maneja la comunicación. La lección que te estoy dando es, aprende a preguntar a través de la comunicación eficaz y asertiva. Eficaz porque mi objetivo es que tú comprendas mi mensaje y asertiva porque lo hago a través de normas de cortesía, normas de respeto. Esa es la asertividad. ¿Okay? Entonces, preguntas como esta buscan moverle la fibra al aspirante para que ella no me hable de que conoce Word, que conoce Excel, que es especialista en la maquinaria tal. No. Quiero que me hable de situaciones como persona, indistintamente del rol o el cargo que tenía o tiene en ese momento.
Y eso me va a dar a mí un perfil conductual. Ahora, señores, esta entrevista no la hace cualquiera. Esta entrevista la hace una persona que, por ejemplo, sepa leer gesticulación, sepa reconocer cuando, por ejemplo, cuando uno mueve la cabeza a la izquierda, hacia arriba, está buscando ver qué responde porque no tiene la idea. Cuando la persona responde y gira la cabeza a la derecha y hacia arriba, es que tiene tanta información que está buscando dónde empiezo a decirle todo lo que sé. Cuando la persona gira la cabeza un poco hacia abajo, es porque se siente con alguna vergüenza de decir esto no lo sé y lo pude haber conocido y ahora estoy metido en un problema. Entonces son tips básicos. Pero el entrevistador no es solamente una lista de preguntas y ahí la formula, porque acuérdense que se llama entrevista conductual por competencia. Entonces la conducta y la conducta parte de ver cómo maneja el cuerpo e interpretar el tono de voz y finalmente las palabras, porque el cuerpo, el que habla, primero habla el cuerpo a través de los gestos. Segundo, habla el tono que tú le imprimes a las palabras. Y tercero, las propias palabras. Pero si tu juego tu gestualidad es muy marcada, muchas veces no le prestamos atención a las palabras, sino al gesto. Entonces nos creamos una imagen de la persona solo por el gesto. Entonces hay que interpretar gesto, tono y palabras. Y otro tip acá, estas entrevistas conductuales no aceptan preguntas tipo exámenes. Por ejemplo, supongamos que la primera pregunta no fuese esa. Cuéntame cómo trabajaste efectivamente bajo presión. Sino que la pregunta fuera, dime cuáles son los pasos para crear un balance general y un balance de comprobación. Esa es una pregunta que yo la llamo falta de respeto. Porque se supone que yo vengo ¿se acuerdan ahorita los gráficos de selección? Yo vengo de un plan de pruebas de conocimiento, pruebas técnicas, pruebas de habilidades, pruebas numéricas. Y ahí sí le puedo preguntar, dime cómo se hace un balance, cuáles son los pasos para hacer un balance de comprobación, un balance general, un estado de ganancias y pérdidas. Pero aquí es conductas. Entonces, se considera una falta de respeto. Si a ustedes en una entrevista conductual empiezan a hacer esas preguntas, bueno, ustedes evidentemente van a decidir. Pero yo diría, o aquí alguien está perdido, o el entrevistador o los procesos de recursos humanos, porque vengo de un subproceso solo de pruebas de conocimiento. Y ahora aquí me están volviendo a hacer las preguntas de ese tipo. Entonces, aquí caben es preguntas de tipo conductual. Fíjense que ahí no hay ninguna pregunta de conocimientos y habilidades técnicas. Son solo conductuales. ¿Ok? Les voy a pedir, si no les molesta, si me regalan 10 minutos más para cerrar el otro bloque de preguntas. Voy a avanzar una... mire, y para que sepan, esta tabla que tienen aquí de la pregunta 1 a la 10 es como una explicación de qué significa cada pregunta. Ahí se lo dejé ya para que tengan como una referencia mayor. Las otras preguntas son estas, son pocas, son 8, 8 preguntas. Fíjense esta, por ejemplo. Si trabajaste en múltiples proyectos, ¿cómo manejaste las prioridades? Pregunta evidentemente, conductual. Respuesta que espera el entrevistador. Decirle, bueno, mira, lo primero que yo hice fue, como estoy en diferentes actividades, valido con mi supervisor o con la persona a la cual le estoy entregando cuentas, cuáles son las prioridades. Es decir, yo tengo que priorizar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 4 actividades o 4 proyectos, no solamente yo, sino mi cliente, debemos estar claros cuál es la prioridad. Porque la prioridad me va a permitir a mí asignarle tiempos de dedicación. Entonces, ¿cómo trabajo yo múltiples proyectos? Priorizando con el cliente y dándole un nivel a cada uno. Así, todos saben que a este proyecto le dedico 4 horas, a este 2, a este 1 y a este 1 todos los días. Y que este tarda o este invertimos tanto tiempo, en este tanto y este tanto. Y a este le entrego este y este. Y así lo manejo. Fíjense que eso, ¿qué es eso? Organización, planificación, comunicación, acuerdos. Esas pocas palabras que dije, ahí tienen ya 4 elementos conductuales
Por eso digo, el entrevistador debe conocer de esto. Algunas organizaciones que no tienen a la mano el experto en entrevistas conductuales, pero no quieren dejar pasar más tiempo, le piden permiso. Deberían pedirle permiso al entrevistado de grabar la entrevista. Entonces, termina la entrevista y le entregan la cinta o la grabación al experto para que entonces interprete las respuestas. Pero fíjense que no es completa. ¿Por qué? Porque en la grabación solamente está, digamos, la parte verbal, pues la parte comunicacional y el tono, pero la parte gestual no la veo. ¿Okay? Otras veces se utiliza de que quiero entrenar a alguien y lo invito a que vea las sesiones solo como observador u oyente y observando ahí puede ir conociendo la dinámica. ¿Okay? Otra pregunta, ¿cómo manejas, cómo haces para manejar con plazos ajustados? Un poco parecida al anterior del otro bloque. Igual, lo primero que hay que hacer es conocer cuáles son los recursos y hablar con el cliente que estamos, digamos, en una situación no tradicional donde tenemos que hacer un esfuerzo adicional en tiempo, horas, recursos y que eso posiblemente va a generar unos costos adicionales. ¿A quién le cargo esos costos? Si, por ejemplo, trabajamos con centro de costos, mira, tú me estás pidiendo, este trabajo se hace en 15 días, tú me lo estás pidiendo en 5 días. Yo lo puedo hacer involucrando a tantas personas, trabajando tantas jornadas laborales por día. Eso va a representar costos de traslado, de alimentos, N materiales. Entonces, nos comprometemos a hacerlo, pero tú te comprometes a cubrir estos costos. Si es así, entonces, perfecto. Le damos la prioridad a tu proyecto y lo sacamos adelante. ¿Okay? 3, ¿cómo manejas cuando se interrumpe tu horario? Es decir, que yo tengo mi agenda y entonces pues me invitan a reuniones, esto, lo otro. Lo primero que yo tendría que revisar es cuáles son las políticas internas dentro de los manuales de función. Porque una de las características principales de hoy en día es que el 75% del tiempo se va en reuniones. Reuniones que no son productivas para mí porque es poco lo que tengo que ver, pude haber delegado y sobre todo, me entero del tema en la reunión. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Si es un tema de reuniones, por ejemplo, exijo que con antelación me envíen la invitación con el tema y mi participación. Porque si es tomar una decisión, yo prefiero que me digan, planteen los acuerdos, las opciones, y yo le digo cuál apruebo. En lugar de estar yo ahí toda la mañana escuchando debate. Eso no es una reunión. O sí es, pero no es lo que queremos. Entonces, cuando a mí se me interrumpe mi horario, yo lo que tengo que validar es si se justifica que se interrumpa mi horario, porque puede ser que sí, ¿verdad? Eso se lo digo al entrevistador. Pero si es por elementos culturales, porque cada quien le da prioridad a lo suyo y no le da prioridad a lo demás, entonces yo exijo que, por ejemplo, primero con antelación me digan qué requieren de mí, cuál va a ser mi participación. Y así lo manejo. Pregunta 4. ¿Qué haces si no estás de acuerdo con un compañero de trabajo? Me disculpan que creo que ya la manejamos anteriormente. La 5, dame un ejemplo de cuándo lo hiciste o cuándo no escuchaste. Bueno, aquí es una pregunta un poquito complicada. ¿Por qué? Porque cuando dice, ¿verdad? Dame un ejemplo de cuándo lo hiciste o cuándo no escuchaste, lo que me están diciendo es, ¿cuál es el patrón para tú seguir órdenes o que te delegan cosas? Entonces, ¿cuándo lo hice? Cuando comprendí la delegación, cuando comprendí la asignación. Y para eso utilicé la comunicación asertiva con mi supervisor, mi jefe, mi cliente. Le dije, quiero dejar claro cuál es el objetivo de esto, cuál es el alcance, qué esperas de mí. Entonces ahí sí lo pude hacer. Ahora, ¿cuándo no escuchaste? Posiblemente, aquí pueden haber dos cosas, ruidos externos, es decir, creí que había enviado el correo y no salió, te envié un mensaje de audio y no se escucha nada y yo esperé a que tú me respondieras y tú esperabas que yo comprendiera y al final ninguno de los dos validamos. Entonces, por normativa, yo prefiero que cuando alguien quiera decirme algo, no me coloque copia, si es por correo, me coloque como destinatario oficial. Porque todavía no se sabe qué hace uno con la copia. Eso no lo ha
aclarado Gmail desde que apareció, Google desde que apareció Gmail. ¿Cuál es la diferencia que a mí me copien en destinatario oficial o con copia? Hay gente que con copia se mete en la discusión y hay gente que siendo destinatario oficial no responde. La única experiencia que yo tengo es que con copia es para que estés enterado, pero los involucrados en los remitentes originales, oficiales, son los involucrados. Es como decir, copio a mi jefe para que sepa que empezamos a trabajar hoy el tema. Pero el jefe no va a estar en todas las reuniones. Entonces, al final le entrego el informe. Y le digo, jefe, aquí está el correo, mira, aquí está el informe. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿ok? La 6, ¿qué haces si no estás de acuerdo con tu jefe? Ya no es con un compañero, ahora es con tu jefe. Suele suceder. La respuesta que yo he aprendido por experiencia es, no tengo por qué estar al 100% de acuerdo con mi jefe, pero reconozco que es el responsable del área y posiblemente él tenga más información que yo en un momento dado. ¿Cómo lo manejo? Le digo, jefe, yo en esta parte no estoy de acuerdo con usted, entonces quiero pedirle dos cosas. Que escuche mi punto de vista y luego usted me valide si yo estoy alineado a los objetivos, a las necesidades, o si hay una información que usted está manejando que yo no estoy manejando y por eso yo tengo esa percepción. Lo estoy respetando, estoy reconociendo su liderazgo, le estoy dando mi punto de vista, le estoy indicando que yo también estoy investigando y que como líder yo confío en que él me diga, es así, pero no es así, estás bien, pero te falta y ya, y no se crea conflicto. Eso es lo que quiere escuchar el entrevistador. La 9, ¿cómo manejas si hay un conflicto entre los miembros del equipo, pensando que tú eres el líder? Bueno, mira, una de las características principales de esto es que cuando hay conflicto, el 90% son emocionales. Y dentro de lo emocional es posible que haya fallado la comunicación. Entonces, una respuesta sería, yo antes de acusar a uno o a otro bando o a una u otra persona, yo primero buscaría con los involucrados cuál es la causa, cuál es el impacto y cuáles son las posibles soluciones. Aquí me estaría dejando ver como un líder imparcial, ético, que quiero llegar a la raíz de la verdad. Y una vez que llegue a la raíz y que diga, esto nos está afectando así, podemos solventar esto. Si por alguna razón tengo que hacer un llamado de atención a alguien, lo hago en privado, pero con un estilo muy, muy profesional. De ahí pueden salir decisiones como una desvinculación, una nota en el archivo de personal, lo que sea, una nota personal, o simplemente darle una orientación. Pero lo que yo haga a la persona que de alguna manera desvirtuó algo, lo hago en privado. Así lo manejo yo, hay que responderle al entrevistador. Y la número 8, la última, por ejemplo, que nunca falla es, dime cuál ha sido el logro más importante de tu carrera y por qué. Fíjense que aquí pudiese ser más ampliada, porque a pesar de que lo circunscribe el logro de tu carrera, ¿por qué? Entonces tal vez el logro de tu carrera, el por qué tiene que ver con la familia. Entonces, algunas respuestas que espera el entrevistador son cosas como, por ejemplo, a pesar de que faltándome, no sé, un año o 6 meses para terminar mi carrera, tuve una situación familiar, tuve una pérdida de empleo, reconocí que el esfuerzo que estaba haciendo tenía un horizonte positivo, que no tenía por qué desfallecer, que esto era temporal, generé automotivación en mí, más la automotivación que me dio mi familia. ¿Y por qué? Porque creo en mí y creo en mis metas, no creo en sueños, creo en metas. Y eso me dio el valor para reconocer que ahorita no estaba económicamente como yo quería, pero que lo que estaba haciendo era, digamos, arar el camino o arar la tierra que me iba a generar un camino mucho más fructífero. Y superé eso, por supuesto, con la ayuda familiar, con mi automotivación. Y hoy en día puedo decir que eso no fue un problema, sino más bien un aprendizaje. Eso lo quiero oír al entrevistador. ¿Por qué? Porque el entrevistador quiere contratar gente valiente, que a las primeras de cambio que la empresa tambalea no diga, me voy de aquí, esto no sirve. Le está diciendo a la empresa, si a mí me contratan, yo valoro que me contraten. Así como ustedes valoran que yo me postulé, yo valoro que me contraten en la modalidad que me contraten, pero reconozco que van a haber problemas, pequeños, medianos o grandes. Pero
mi propia autoestima, mi propia automotivación me hace generar la resiliencia personal, que es la capacidad de sobreponernos a situaciones adversas porque confiamos en nosotros. Con una respuesta como esa, y si es un buen entrevistador, nada, tienes la de ganar. Entonces, fíjense que con estas preguntas hemos explorado conductas, porque ya pasamos selección en las etapas de pruebas. Entonces, aquí estamos en la entrevista conductual. Y por eso les digo, quiero que su proyecto sea, yo les voy a dar 3 cargos para que ustedes seleccionen el que quieran. De los 3, yo les voy a dar 3 perfiles. Ustedes seleccionen el que quieran y ustedes van a plantear por lo menos 10 preguntas. El que quiera plantear más, plantea más. Por lo menos 10 de tipo conductual por competencias como esta. Recuerden que en esta presentación hay otras preguntas que las pueden también absorber y manejar. Si las quieren redactar de otra forma, siempre y cuando tenga el sentido de lo que buscamos, no hay ningún problema. Lo pueden hacer en equipo, máximo 5, 4, 3, 2, 1 o incluso individual. Lo voy a alojar mañana domingo y les voy a dar tal vez un poquito más del sábado que viene. Tal vez le doy unos 3, 4 días. Tal vez lo dejo para el 25, por ahí, para que hagan un buen trabajo desde el punto de vista que lo quieran manejar. Un detalle. Si alguna persona de los conectados actualmente me dice, mira, Roberto, por esas causalidades, yo quisiera hacer esto para un caso particular en mi empresa, pues mejor todavía, pues, porque le va a servir, le va a quedar para como aporte en su organización. Y el que pues lo quiera hacer de acuerdo a los perfiles que yo les doy, también. O sea, yo no voy a estar que hiciste un ejemplo que no era el que te di, por lo tanto eso no sirve. No, a mí me interesa es que formulen las preguntas. Pero antes de formularla, primero revisen el perfil que yo les voy a dar del aspirante o algo así como el descriptor del puesto. ¿Y qué cosas le gustaría a usted descubrir de este o de estos aspirantes? ¿Okay? Entonces, solamente van a construir las preguntas. El formato es libre. El formato es libre. Yo quiero enfocarme en las preguntas. Yo voy a revisar, son las preguntas. ¿Okay? Entonces, el formato se lo dejo libre. Ahí no, para mí no tiene un impacto negativo, puede ser más bien positivo. ¿Ok? Bueno, colega, no sé si hay alguna pregunta. Creo que por aquí me levantó la mano Gabriela. Sí, Roberto, entiendo que solamente va a ser la formulación de las preguntas, pero nosotros con el contenido que hemos venido viendo, tenemos que realmente como hacer la construcción dependiendo de la entrevista inicial, digamos, que es como un primer filtro, por así decirlo, y luego la entrevista conductual. Sí, normalmente la mayoría, a pesar de que yo no se les pido, hacen lo que tú estás diciendo. Dicen, mira, yo formulé 5 preguntitas en la entrevista preliminar. Le pregunté, validé sobre su experiencia, le pregunté cuántos años tenía acá, qué tipo de procesos manejaba, le pregunté cosas como, por ejemplo, la ubicación, o sea, dónde vive. ¿Por qué? Porque para nosotros es un factor importante el horario, por ejemplo. ¿Por qué? Porque atendemos a clientes. Le pregunté cosas como, por ejemplo, veo que tiene una certificación, un diplomado. Quiero que me diga exactamente cuál fue el núcleo principal de aprendizaje de esa formación. Evidentemente, validar un poco la experiencia, la formación académica y la aspiración salarial. Tengamos la política de darle datos abiertos de cuánto está pagando esta posición o no. Pero es fundamental eso. Una vez que tengamos eso, entonces formulamos las preguntas conductuales. O sea, le voy a poner un ejemplo. Estamos buscando a un señor vigilante, oficial de vigilancia, que tenga entre 28 y 40 años, por ejemplo. Ahí sobran preguntas conductuales. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la herramienta de trabajo de él? Pues la pistola, la vista, el oído, la condición física, el juicio, ¿verdad? No puede estarle disparando a cualquier cosa que se mueva por ahí en la noche. Ahora supongamos que estamos buscando, por ejemplo, a una secretaria. Bueno, sabemos más o menos las actividades de una secretaria, pero la secretaria tiene una particularidad que es la imagen de la empresa.
Cuando uno entra a una oficina, lo primero que uno ve es, llámese recepcionista, llámese secretaria, llámese asistente, ¿verdad? Entonces yo veo una secretaria que anda con los pantalones jean rotos un lunes, que anda el cabello desaliñado. Yo no sé por qué anda así, pero uno dice, wow. Entonces, ustedes pueden formular preguntas si fuese una secretaria, claves conductuales. Vamos a suponer una persona de atención al cliente, imaginemos un cajero bancario, un hombre o mujer que atiende una caja en un banco. Oye, sabe mucho técnicamente de la caja bancaria, pero ¿qué imagen refleja del banco? ¿Cómo trata a los clientes? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cuál es el vocabulario que utiliza? ¿Cuáles son los gestos para un cliente? Todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso les digo, no importa el cargo. Lo que nosotros tenemos que imaginar es, si yo le digo, mira, tienes secretaria, operario, gerente y atención al cliente, escoge uno de esos cuatro. Antes de escoger, ustedes dicen, ¿cómo quisiera yo que actuara un gerente, un analista de atención al cliente, un cajero bancario, un operario, una secretaria? Entonces ahí van a poder, va a ser más fácil que ustedes formulen las preguntas con la guía que ya tienen de las que acabamos de ver y más las otras que le dejé ahí. ¿Ok? Ok, Roberto, muchas gracias. A la orden. Adelante, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Roberto. Sí, Hola, Miguel. Miguel, sí, tengo una consulta, vea. A Dígame. mí me interesa bastante hacer grupo, pero yo no conozco a nadie. Desde mi Ok. punto de vista, yo ingresé al diplomado, pues yo no, la verdad, si le soy sincero, yo no conozco nada sobre el tema, pero estoy aprendiendo. Me Ok. interesó bastante porque a futuras entrevistas estoy adquiriendo ese conocimiento y quien quita, pues, y cambie por rubro, por todo lo que estoy aprendiendo. Entonces, no sé cómo sería la dinámica para crear los grupos. Ok, fíjate, interesante, Miguel, y creo que muchísimo más del 50% creo que está igual que tú en el sentido de que no se conocen porque es un diplomado 100% virtual. La forma que el resto de los diplomados o posgrado, maestría que trabajamos o trabajo, lo hacen por el chat de WhatsApp. Entonces, si no estás en el chat, para los que sé que hoy se iban a incorporar 2 personas, pero yo le envié un correo diciendo muy claramente, esto es para los que se incorporan hoy. Voy a ratificar ahorita por el chat mi número telefónico, que lo cambié, por cierto, y ni me lo sé. Ya les voy a exponer mi número, aunque en el chat están los que lo tienen, ¿no? Pero solo para dejar allí constancia. Mi número es 7281, voy a tratar de escribir acá, 7281 5384. Me escriben, mira Roberto, yo soy fulano, soy fulana, estoy en el diplomado. Ustedes son grupo 5, ¿ok? Son grupo 5. Ahí tienen ya el número. Y yo inmediatamente los agrego al chat. Paso número 2, se presentan. Yo me llamo Miguel, yo me llamo Gabriela, yo me llamo Susana, no tengo equipo, quien quisiera. Y ahí empiezan, bueno, yo soy fulano, me anoto. Entonces, se comparten entre ustedes los números y ahí van creando su grupo. Como yo sé que esto iba a pasar, por eso le dije hace un momento que no lo iba a poner directo para el próximo viernes, sino que le voy a dar tal vez unos 10, 12 días, porque me interesa también que esta herramienta se la lleven. Por eso cuando trabajamos en equipo a mí me gusta, puesto que primero simulamos en la calle. En la calle esto no lo hace una sola persona. Es igual que el plan de capacitación, el plan estratégico de evaluación del desempeño, lo hace un equipo. Entonces cada uno de ustedes suma su experiencia y sale un resultado. Y por eso me quiero enfocar principalmente en el contenido. La plantilla, la figurita, eso lo dejo a su criterio. Yo me quiero concentrar en el contenido. Porque eso es lo que quiero que se lleve. O sea, no me interesa que aprendan a dibujar, eso ya es personal, pero que hagan preguntas que realmente les ayude a ustedes a detectar tendencias de comportamiento de la persona. Por eso cada vez que formulaba la pregunta daba la respuesta de lo que quiere escuchar el reclutador, el especialista, en función a la variable X y Z. Entonces les recomiendo que por el chat se pueden contactar, ¿ok? ¿Te parece, Miguel? Sí, claro, perfecto. Me parece muy bien. Bien. Gracias, Roberto. A la orden. Me levantó la mano por aquí. Rafael, adelante.
Rafaela, te escuchamos. Rafaela, a ver. No sé si me escuchas, Rafaela, pero veo que tienes la manito levantada. Bueno, mientras Rafaela nos responde, no sé si hay alguna otra pregunta, duda, comentario. Rafael. No, creo que queda todo claro. Ok, gracias, a ver. Hola, Rafael, hola. sí, ahora sí, Rafael, adelante. Sí, adelante. Una consulta. Las preguntas para entrevista conductual, digamos, se van diseñando de acuerdo al perfil del puesto que se va a entrevistar, o son como generalizadas. No, tiene mucho que ver la posición. Si ustedes ven los ejemplos que hicimos ahorita, habían unas orientadas, por ejemplo, a supervisores, gente que tiene personal a cargo. Habían otras que no tenían enunciado de supervisor y son generales. La mayoría de esas preguntas sirve para cualquier cargo. Ahora, si ustedes dicen, Roberto nos dio 4 opciones, una secretaria, un operario, un gerente y un coordinador de turno, de producción de la noche, por ejemplo. Entonces te dicen, yo me voy con el gerente. Entonces, claro, el gerente, deberían haber preguntas de corte conductual que tengan que ver mucho con supervisión. Por ejemplo, esta pregunta, ¿cómo has manejado varios proyectos a la vez? ¿O cómo tuviste resultados positivos manejando varios proyectos? Entonces, tal vez el gerente no es el que los maneja, sino que tiene dentro de su unidad a cargo que se lleven a cabo esos proyectos, pero lo delega. Entonces, tal vez la pregunta se reformula y dice, si dentro de tu unidad debes manejar con tu equipo varios proyectos, ¿cómo manejas las prioridades con ellos? Entonces ya me están preguntando cómo planifico, cómo doy prioridad, qué tomo en cuenta, ¿verdad? Pero siempre es conductual, siempre es conductual. Por eso todas esas preguntas les sirven, son guías. Y por eso les decía, las pueden reformular. Es más, yo las reformularía. Okay, yo las reformularía porque eso les sirve a ustedes de práctica. Acuérdense que la enseñanza se logra con la práctica. Este diplomado tiene como técnica, como método de aprendizaje, la técnica aprendiendo haciendo. Yo les enseño, yo les indico, yo les doy ejemplo, entonces les asigno un proyecto. O sea, yo aprendiendo porque están aprendiendo. ¿Y cómo cierran ustedes? Haciendo. ¿Ok? Pero sí, les sirven todas. Ahora, ustedes van a escoger el cargo que yo les ponga. No tienen que hacerlo todo. Ahora, si alguien quiere extenderse por practicar más, pues bienvenido, no hay ningún problema. Pero me conformo por lo menos con un cargo. Sí, fíjese que en mi caso sí me interesa quizás trabajar algunas para un manual que estamos, digamos, elaborando dentro de la institución para el tema de los procesos de selección y contratación de personal. Entonces, me interesa quizás como personalizar algunos, unos 2 quizás. No está bien, entonces tú serías uno de los casos que yo mencionaba, lo voy a hacer ya directamente en la empresa. Entonces tú lo que me tienes que colocar cuando lo entregue, Roberto, yo tomé estos 2 posiciones porque son casos reales en la organización. Entonces yo evidentemente ahí les daría el feedback de, ok, esta sí, esta manejar así, no hay problema. Gracias. Siempre a la orden. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Bueno, mire, antes de irnos, creo que valió la pena, pues ya nos tomamos casi 35 minutos más, pero no hay problema, esto no siempre es así. Me quedó pendiente algo que tal vez podría resolver en unos 15, 20 minutos, que me interesa que lo veamos, que es la matriz de riesgo en la contratación de personas. ¿Y cuáles son los riesgos comunes en los cuales caemos cuando intentamos reclutar personas y no lo hacemos de la manera debida? Eso lo vamos a hacer en los primeros minutos de la próxima clase. Oficialmente, con esto terminamos el módulo 2. El módulo 3 lo tenemos que empezar el próximo sábado. Pero los primeros minutos del próximo sábado voy a cerrar con el tema riesgo en la contratación de personal. Posiblemente el sábado nos tomemos unos minutos adicionales porque el módulo 3 dura 2 sábados. El próximo sábado, que sería 22, si no me equivoco, y el siguiente, que sería el 29, porque su proyecto
del módulo 3 es hacer un plan estratégico de capacitación para la organización. Yo les voy a enseñar el método, les voy a dar ejemplos, e igual, esto no se puede hacer solo. Bueno, es decir, se recomienda no hacerlo solo. Por eso yo dejo libre. El que lo quiera hacer individual, bien. Y el que lo quiera hacer en equipo, hasta 5. Puede ser 4, 3 o 2. Pero un plan de capacitación es casi ley en las organizaciones. Entonces, por eso le vamos a dedicar, está estipulado para 2 sesiones. Entonces, ya yo mañana, si Dios quiere, ya yo les alojo el proyecto 2, que es esto, entrevistas conductuales por competencia, y les alojo el material que vamos a iniciar el próximo sábado, que es plan estratégico de capacitación. Pero no pensemos ahorita en eso, vamos a centrarnos en evaluación por competencia y que me queda pendiente un pedacito de la matriz. La matriz se la hice para que se la llevaran como herramienta. ¿Por qué? Porque tiene muchos casos, yo los primeros se los desarrollo para que vean cómo es el ejemplo, y ustedes en su empresa, los que así le pueda servir, los pueden ir creando. Usted diga, mira, aquí contratamos, por ejemplo, aquí cada quien contrata. No está centralizado en recursos humanos. Aquí cada quien contrata sus capacitaciones por departamento. No está centralizado en recursos humanos. Aquí viene mucha gente recomendada y no pasa los filtros, sino que listo, contrátelo y ya está. Entonces, ustedes van a aprender a ver los riesgos, es decir, las consecuencias que eso trae. Porque yo les enseño ahí el riesgo, el origen del riesgo, cómo manejarlo y cuáles son las consecuencias si no lo manejamos. Por eso no quiero dejar pasar esa parte. Entonces nos vamos a tomar los primeros minutos, si Dios quiere, del próximo sábado y lo más probable es que nos extendamos un poquito después de las 7, pero sé que va a valer la pena, ¿ok? Bueno, colegas, de verdad les agradezco bastante. Siento que el tiempo se nos va volando. El tiempo es el mismo, ¿no? Pero se nos va volando. Porque estos temas son, además de interesantes, son muy necesarios, útiles y estratégicos en la calle. Por eso quisiera pues darle la esencia de lo más importante para que no lo pierdan. Pues le deseo que descansen, que su inicio de fin de semana haya sido grato y así termine. Cuídense mucho y como siempre, vayan con Dios. Mañana, si Dios quiere, subo la grabación a la plataforma para que la tengan, ¿ok? Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Gracias. Igualmente, a la hora. Gracias, buenas noches. Cuídense, buenas noches.